Nunca olvidaré aquella noche, cuando tenía apenas 8 años. Mis padres crueles me gritaban y me echaron de la casa cuando intenté volver a entrar a la fuerza. Mi madre estalló de rabia y me abofeteó con tanta fuerza que tropecé y caí en la calle, pero lo que hizo mi padre a continuación fue aún más impactante, algo que nunca podría haber imaginado. Hola, me llamo Mia Anderson y tengo 23 años. Pero esta historia no comienza hoy, comenzó hace 15 años, cuando yo tenía apenas 8 años. Aquella fue la noche en que aprendí que algunos padres no aman a todos sus hijos por igual, fue la noche en que perdí a mi familia. Crecí en Seattle, Washington, en una casa que parecía más un museo que un hogar. Todo era pulido, caro y perfecto, excepto yo. Mis padres, Jonathan y Catherine Anderson, eran abogados de gran renombre, conocidos por su disciplina, inteligencia y éxito en su mundo. No había lugar para la debilidad, el fracaso ni los errores, te exigían la excelencia en todo, especialmente de sus hijos. Tenía un hermano menor, Adam, que era el orgullo y la alegría de ellos. Adam era todo lo que ellos deseaban, inteligente, encantador y talentoso sin esfuerzo. Cada vez que lograba algo, nuestros padres lo colmaban de amor, elogios y atención. Él era el niño dorado, y yo era simplemente el extra, el error con el que no sabían qué hacer. Por mucho que me esforzara, nunca era lo suficientemente buena. Si sacaba AB en un examen, mis padres me miraban como si me hubiera deshonrado personalmente. Si Adam sacaba una A, celebraban. Si yo necesitaba ayuda con la tarea, me decían que lo resolviera sola. Si Adam la necesitaba, contrataban al mejor tutor que el dinero pudiera comprar. Actuaban como si él mereciera el éxito y yo no mereciera nada. Pasé mi infancia persiguiendo su aprobación, creyendo que si trabajaba lo suficiente, si me esforzaba al máximo, ellos finalmente me verían, finalmente me amarían de la misma manera que amaban a Adam. Pero nada de lo que hacía era suficiente. Era invisible cuando tenía éxito y un fracaso cuando me quedaba corta. Luego, cuando tenía 8 años, todo cambió. Fue la noche en que finalmente comprendí que ningún esfuerzo haría que me amaran, la noche en que tomaron una decisión, la noche en que decidieron que yo no pertenecía a su familia perfecta. Era una fría noche cuando mi vida, tal como la conocía, se desplomó. Recién había regresado de la escuela, mi mochila pesando fuertemente sobre mis hombros, pero el peso en mi pecho era mucho mayor. Ese día había tomado un examen de matemáticas crucial, había pasado incontables noches estudiando, leyendo mis apuntes una y otra vez, con la esperanza de que esta vez haría sentir orgullosos a mis padres. Pero a pesar de mi esfuerzo, cuando llegaron los resultados, solo obtuve una C. Sabía lo que eso significaba. Tan pronto como entré en la casa, pude escuchar sus voces desde la sala, fuertes, agudas y llenas de decepción. Apreté el examen en mis manos mientras me quedaba paralizada, escuchando, es una vergüenza, decía la voz de mi madre, cada palabra cortando el aire como un cuchillo. Le hemos dado todo, todas las oportunidades, y ella aún así nos decepciona. La voz de mi padre siguió, aún más fría, hemos hecho todo lo posible por forjarla en algo valioso, pero ella sigue demostrando que no está hecha para tener éxito. Mi estómago se retorció dolorosamente y sentí que se me cortaba la respiración, volví a oír hablar de mí. Es perezosa, continuó mi padre. No importa cuánto la empujemos, ella nunca está a la altura. No es el tipo de niña de la que podamos sentirnos orgullosos. Lágrimas se formaron en mis ojos, nublando mi visión. Lo intenté, hice todo lo que pude, trabajé más que nunca, pero nunca fue suficiente. Entonces, la voz de mi madre irrumpió en el silencio de una manera que hizo que mi sangre se helara, no podemos seguir así, tal vez sea hora de que se vaya. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies por un segundo, creí haberla malinterpretado, yo tenía 8 años, no podía ser que lo dijera, pero lo hizo. Más tarde esa noche, después de cenar, mis padres me llamaron a la sala. Mi padre se sentó en el sofá, con los brazos cruzados fuertemente sobre su pecho, mi madre se paró a su lado, con una expresión inescrutable. Adam no se veía por ninguna parte, nunca tuvo que presenciar esos momentos. Mía, ya hemos hablado de esto, dijo mi padre en tono medido y sin emoción, no estás cumpliendo nuestras expectativas y, francamente, estamos cansados de intentarlo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intentar, apenas pude articular la palabra en un susurro de confusión. Mi madre no dudó, intentamos arreglarte, dijo secamente. Si no puedes estar a la altura de lo que esperamos, entonces tal vez no perteneces aquí.
se me cortó la respiración, mis manos temblaban a mi lado. ¿A dónde podría ir?, pregunté, con la voz apenas audible. Mi padre exhaló, completamente indiferente a mi miedo. Descúbrelo, respondió. Algo dentro de mí se hizo añicos. El pánico se apoderó de mi pecho. Por favor, rogué, mi voz quebrada mientras las lágrimas corrían por mi rostro, lo haré mejor, trabajaré más duro, solo no me expulsen. Di un paso adelante, extendiendo la mano hacia mi madre, desesperada por cualquier señal de ternura, cualquier atisbo de duda, pero en cambio, ella me golpeó. Sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar, su puño impactó en mi mejilla, enviando una onda de dolor a través de mi cráneo. Mi cabeza se volteó bruscamente y tropecé, casi cayéndome al suelo. Por un momento, el mundo se quedó en silencio, mi corazón retumbaba en mis oídos, mi piel ardía donde ella me había golpeado, el escozor se hundía en mis huesos. Me abracé la mejilla, mis dedos temblando al tocar la piel sensible e hinchada. La miré, con lágrimas en los ojos, con el dolor y la traición escritos en mi rostro, pero mi madre, ni siquiera se inmutó. «Lárgate», dijo, con voz baja, cortante y definitiva. Me volví hacia mi padre, buscando alguna señal de protesta, algún indicio de que él no estuviera de acuerdo con lo que acababa de ocurrir, pero ni siquiera me miró. Ese fue el momento en que dejé de ser su hija, el instante en que comprendí definitivamente que nunca me quisieron desde un principio. El dolor en mi mejilla se intensificó mientras me quedaba allí, paralizada de incredulidad, mi madre me había golpeado, mi padre lo permitió, y ahora me estaban echando como si no valiera nada. Las lágrimas nublaban mi visión, pero me negué a quedarme frente a ellos, llorar no cambiaría nada, suplicar no haría que me amaran, ya habían tomado su decisión sin más palabras. Corrí hacia mi habitación, con las manos temblorosas, agarrando una pequeña bolsa y metiendo en ella toda la ropa que pude encontrar. No sabía a dónde iba ni qué se suponía que debía hacer, solo sabía que tenía que irme. Mientras cerraba la cremallera de la bolsa, dudé por un breve momento, mirando alrededor de mi cuarto, las paredes estaban desnudas, salvo por algunos viejos dibujos de cuando era pequeña, y la cama en la que había dormido durante años de repente me parecía de un extraño. Esa casa nunca había sentido como un hogar, pero ahora comprendí que jamás lo sería. Con el corazón latiendo con fuerza, agarré la correa de mi bolsa y me dirigí hacia la puerta principal. Mi madre estaba en el pasillo, con los brazos cruzados, mirándome con fría indiferencia. Mi padre estaba sentado en su silla habitual, hojeando un periódico como si nada hubiera pasado. Adam seguía sin aparecer. Tragué saliva por última vez. Quizás si los mirara el tiempo suficiente, si vieran el dolor en mis ojos, cambiarían de opinión, quizás mi madre se arrepentiría de haberme golpeado, quizás mi padre me diría que me quedara, pensé, pero no lo hicieron. Mi madre tomó el pomo de la puerta y lo abrió de un tajo. «Vete». Salí afuera, aferrándome con fuerza a mi bolsa, el aire frío de la noche me erizaba la piel, mis pies se sentían pesados mientras bajaba los escalones, y mi mente me suplicaba que diera la vuelta, que hiciera algo, cualquier cosa, para hacerles quererme. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Quedé sola mientras vagaba por las calles de Seattle. Un sentimiento de terror se instaló en mi pecho, las farolas parpadeaban sobre mí, proyectando largas sombras sobre el pavimento. El sonido del tráfico lejano, las risas de las casas cercanas y el ocasional ladrido de un perro hacían que mi soledad se sintiera aún más pesada. No sabía a dónde ir, ni tenía idea de qué hacer. Todo lo que tenía eran las ropas que llevaba, una mejilla hinchada y un corazón que se sentía hecho pedazos. Pasaron las horas mientras deambulaba sin rumbo, el cansancio se apoderaba de mis huesos. El frío viento mordía mi piel y el hambre en mi estómago era un recordatorio doloroso de que no había comido desde la cena. Quería desplomarme en la acera, rendirme, dejar que el mundo me tragara por completo. Y entonces escuché una voz familiar. Me quedé bajo el tenue resplandor de una farola, con los brazos abrazándome a mí misma en un desesperado intento por mantenerme caliente, con los pies doloridos de tanto caminar, con el estómago retorcido de hambre y con el escozor del puñetazo de mi madre aún palpitando en mi mejilla. Me sentí completamente perdida. Las calles de Seattle se extendían interminablemente ante mí, desconocidas e inhóspitas. No tenía a dónde ir, ni idea de qué hacer. Mis padres, no, esas personas ya no eran mis padres, habían dejado claro que yo ya no formaba parte de sus vidas. Esa realización me golpeó como otra ola de desesperanza. Y entonces, en medio de mi desespero, oí una voz,
Mía. Me congelé, se me cortó la respiración. La voz era cálida, familiar y estaba llena de preocupación. Me giré, con el corazón latiendo con fuerza, y vi a una mujer parada a unos metros de mí y era Nancy, mi tía. Durante un momento, no pude moverme, no estaba segura de si estaba alucinando o si era una cruel broma de mi mente agotada, pero cuando se acercó, con sus ojos recorriendo mi rostro, notando mi mejilla hinchada y la bolsa colgada sobre mi hombro, supe que era real. «Oh, Dios mío, Mía, ¿qué haces aquí afuera?», preguntó, su voz teñida de preocupación. Abrí la boca para responder, pero las palabras se quedaron atascadas. ¿Cómo podía explicar lo que acababa de pasar? ¿Cómo podía decirle que mi propia madre me había golpeado, que mi padre había observado sin hacer nada, que me habían echado como basura? Nancy debió ver el dolor en mis ojos, porque antes de que pudiera hablar, se adelantó y me abrazó. Fue el primer abrazo de verdad que había recibido en años, el calor de su abrazo deshizo algo profundo en mí. Había estado conteniendo mis lágrimas, negándome a llorar, negándome a mostrar a mis padres cuánto me habían herido, pero cuando los brazos de Nancy se apretaron a mi alrededor, me derrumbé. Un sollozo se escapó de mis labios, luego otro, y antes de darme cuenta, estaba llorando desconsoladamente contra su hombro. Ella no dijo nada, solo me sostuvo, dejándome llorar, dejándome desmoronarme. Cuando finalmente me aparté, con la respiración entrecortada, ella acarició mi rostro suavemente, sus dedos rozaron mi mejilla magullada. Sus ojos se oscurecieron de ira. «¿Alguien te hizo daño?», preguntó con voz firme. Dudé, pero no pude mentir. «Fue mi mamá», susurré, «ella me golpeó, y luego, me dijeron que me fuera». Nancy inhaló fuertemente, y su mandíbula se tensó por un momento. Parecía que quisiera marchar directamente a su casa y darles una lección, pero en lugar de eso, tomó una profunda bocanada de aire y exhaló despacio, como si se obligara a mantenerse tranquila. «Ven conmigo», dijo con voz más suave, «ahora estás a salvo, Mía, te lo prometo». Tomó mi mano, y por primera vez esa noche, sentí que no estaba sola. Nancy me condujo por las tranquilas calles, su agarre firme pero reconfortante, mis piernas dolían y mi cuerpo estaba agotado por el interminable deambular, pero no me importaba, porque por primera vez desde que abandoné aquella casa, me sentía segura. Llegamos a su departamento, un lugar pequeño pero acogedor, ubicado en una zona tranquila de la ciudad. En el momento en que abrió la puerta y me guió adentro, sentí una abrumadora sensación de calor, algo que jamás había sentido en mi propio hogar. Había mantas suaves sobre el sofá, fotos familiares en las paredes y el tenue aroma de velas de vainilla impregnaba el ambiente. «Siéntate, cielo», dijo Nancy suavemente, guiándome a la mesa de la cocina. «Pareces agotada». Obedecí, mi cuerpo demasiado exhausto para rebatir. La observé moverse por la cocina, calentando un cuenco de sopa y sirviéndome un vaso de agua. No me hizo 100 preguntas ni exigió explicaciones, simplemente se ocupó de mí. Mientras colocaba el cuenco frente a mí, dudé. Mi propia madre nunca había hecho esto, ni cuando estaba enferma, ni cuando estaba triste, nunca, dije en voz baja, y luego. «Come», dijo ella suavemente, «y después hablaremos». La primera cucharada de sopa me calentó desde el interior, no me había dado cuenta de cuánto hambre tenía hasta que empecé a comer, terminando el cuenco en minutos. Nancy se sentó frente a mí, observándome atentamente. «Ahora», dijo, juntando las manos, «cuéntame todo». Tragué saliva con dificultad, bajando la mirada a la mesa. «¿Por dónde empiezo?», susurré. «Nunca me quisieron». Finalmente dije, con voz vacía, no importa lo que hiciera, nunca fue suficiente. Adam era el favorito, yo solo estaba ahí, una fracasada, una decepción. La expresión de Nancy se oscureció, pero no me interrumpió. «Saqué un 6 en un examen de matemáticas hoy», continué, «y esa fue la gota que colmó el vaso. Dijeron que ya no valía la pena esforzarse por mí». Mis dedos rozaron mi mejilla hinchada, el recuerdo aún fresco. Me golpeó, y luego me dijeron que me fuera. Un silencio tenso llenó la habitación. Cuando finalmente levanté la vista, el rostro de Nancy estaba tenso de ira. «Siempre supe que tus padres eran crueles», dijo con voz temblorosa, «pero esto es imperdonable». Lágrimas volvieron a formarse en mis ojos, pero esta vez no solo estaba triste, también estaba enojada. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo podían dormir tranquilos sabiendo que habían abandonado a su propia hija?
Nancy extendió su mano a través de la mesa, apretándome la mía. Escúchame, Mia. No eres un fracaso. No vales nada. Eres inteligente y fuerte, y no merecías nada de esto. Un nudo se formó en mi garganta. Había pasado tanto tiempo creyendo que no me querían, que no era lo suficientemente buena, pero tal vez el problema nunca fui yo, tal vez eran ellos. Con el apoyo de Nancy, empecé a reconstruir mi vida. Ella me ayudó a cambiarme a una nueva escuela, donde podía comenzar de nuevo sin el constante peso de las expectativas de mis padres oprimiéndome. Al principio fue difícil, aún me sobresaltaban las voces enojadas, aún sentía que debía demostrar mi valía a todos, pero Nancy nunca me dejó olvidar mi potencial. Eres inteligente, Mia, puedes hacer cualquier cosa que te propongas, me recordaba ella todos los días. Estudié más que nunca, no porque necesitara desesperadamente aprobación, sino porque quería demostrarme a mí misma que era capaz. Poco a poco, comencé a destacar en la escuela, encontrando confianza en mis propias habilidades. Mientras tanto, mi hermano Adam se quedaba en aquella casa, aún atrapado bajo las asfixiantes expectativas de nuestros padres. Apenas le hablé durante esos primeros años, pero me preocupaba por él, yo había escapado, pero él seguía atrapado. Una tarde, me senté en el sofá, desplazándome por mis tareas escolares, cuando mi teléfono vibró. Mi corazón casi se detuvo al ver el nombre de Adam en la pantalla. Adam, oye, ¿podemos hablar? Miré el mensaje, con los dedos flotando sobre el teclado. Una parte de mí quiso ignorarlo, dejar atrás esa parte de mi vida y no volver a mirar atrás, pero otra parte, la que aún se preocupaba a pesar de todo, sabía que Adam se estaba comunicando por una razón. Respiré hondo. Mia, ¿qué pasa? Poco sabía yo que ese mensaje sería el inicio de algo que jamás habría esperado, un cambio que lo transformaría todo. El mensaje de Adam permanecía en mi pantalla, brillando en la tenue luz de la habitación. Durante un momento, dudé, ¿por qué ahora? Nunca se había comunicado conmigo, ni cuando luchaba contra las imposibles expectativas de nuestros padres, ni cuando me echaron, ni en los años transcurridos, pero algo me decía que no era un mensaje casual. Escribí rápidamente, sí, podemos hablar. ¿Qué pasa? Su respuesta llegó casi al instante, Adam, ¿podemos vernos? Solo, necesito salir de aquí un rato. Sentí la urgencia en sus palabras. No era propio de Adam sonar inseguro, no el niño dorado, el hijo favorito al que siempre se le daba todo, pero algo había cambiado. Una hora más tarde, me encontré con él en una cafetería tranquila cerca del apartamento de Enway. En cuanto lo vi, supe que algo andaba mal. El hermano confiado y pulido que recordaba lucía exhausto, sus ojos estaban hundidos, su postura encorvada y sus dedos tamborileaban ansiosamente sobre la mesa. Al levantar la vista cuando me senté, su expresión era cautelosa, casi culpable. Hola, asintí, manteniendo mi voz neutra. Hola. Durante un rato, ninguno de los dos habló, el silencio se extendió entre nosotros, denso con palabras no dichas. Luego, finalmente, Adam suspiró y se frotó las sienes. Mamá y papá me están asfixiando, murmuró. No me dejan hacer nada que no encaje con su idea de éxito. Les dije que quería ir a una escuela de artes escénicas y se descontrolaron, dijeron que estaba desperdiciando mi potencial. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Pensé que quería seguir sus pasos, facultad de derecho, éxito corporativo, y todo eso. Adam soltó una risa vacía. Eso es lo que ellos querían, no yo. Por primera vez, lo miré de verdad, no como el hermano al que resentía por ser el favorito, sino como alguien que había estado atrapado, igual que yo. Puede que no lo hayan echado como a mí, pero había sido controlado y asfixiado por sus expectativas. Ya no puedo más, Mia, admitió, con la voz entrecortada, no quiero despertar cada día sintiéndome obligada a ser perfecta solo para ser digna de su aprobación. Un punzante reconocimiento me golpeó, conocía ese sentimiento mejor que nadie. Respiré hondo y dejé de insistir. Adam me miró, y en sus cansados ojos se reflejaba confusión. No les debes tu vida, dije con firmeza. Si no quieres la vida que te imponen, entonces vete. Empieza de nuevo. Tienes una elección. Adam apretó la mandíbula. No es tan fácil, todavía vivo bajo su techo. Ellos pagan todo, la escuela, la ropa, la comida. Si me voy, no tendré nada.
Me recosté en mi silla, considerando sus palabras. No estaba equivocado, para mí era más fácil porque Nancy me acogió, me dio una segunda oportunidad. Adam no tenía a nadie más, salvo a mí. Lo miré fijamente. Entonces, quédate conmigo. Parpadeó, sorprendido. ¿Qué quieres decir?, dije. Si realmente quieres salir, entonces vete. Te ayudaré a resolverlo, tal como Nancy me ayudó. No tienes que hacerlo sola. Adam tragó saliva, y sus manos se cerraron en puño sobre la mesa. Durante un instante no dijo nada, y luego asintió. Está bien. Y, de ese modo, todo cambió. Durante años pensé que Adam era el afortunado, el que adoraban, el que deseaban, pero ahora comprendí que, a su manera, él también había estado atrapado como yo. La diferencia era que yo ya me había liberado, ahora le tocaba a él. La noche en que Adam dejó la casa de nuestros padres, la tensión en el ambiente era casi insoportable. Había empacado una sola maleta, como yo lo hice años atrás, pero a diferencia de mí, tenía la opción de irse, no lo estaban echando, finalmente estaba tomando el control de su propia vida. Nancy y yo lo esperamos afuera, en su coche, estacionado a pocas casas de nuestro hogar de la infancia. Mi estómago se contrajo de nervios al saber que nuestros padres no lo dejarían ir sin pelear, pero Adam estaba decidido. Había pasado años siendo su hijo perfecto, su niño dorado, y ahora, por primera vez, se elegía a sí mismo. 15 minutos después, la puerta principal se abrió y Adam salió al porche, mamá y papá estaban justo detrás de él. Incluso a lo lejos, podía ver la furia en sus rostros. Nancy apretó el volante. ¿Estás segura de que él está listo para esto?, murmuró. Exhalé lentamente. Tiene que estarlo. Adam bajó los escalones, con movimientos rígidos y tensos. Mi padre se plantó en el umbral, con los brazos cruzados y la cara retorcida con rabia apenas contenida. Si te vas ahora, no vuelves, advirtió mi padre. Adam dudó, casi podía sentir su lucha interna, años de condicionamiento, años de ser el hijo que preferían, al que moldeaban a su antojo. Irse significaba renunciar a todo eso. Pero luego dio otro paso adelante. Entonces, no volveré. Mi madre soltó una risa áspera. Estás cometiendo un error, Adam. No eres nada sin nosotros. Sentí como mis uñas se clavaban en mis palmas al oír sus palabras, ya había escuchado esas mismas frases, diseñadas para arrebatarnos la confianza y hacernos creer que éramos impotentes sin ellos. Pero Adam no se encogió. Se volvió hacia ellos una última vez. No, mamá, yo no era nada contigo, y con eso, caminó hacia nosotros. En el momento en que subió al coche, Nancy aceleró, alejándose del bordillo. Miré a Adam, esperando ver algún signo de arrepentimiento, pero en cambio, exhaló aliviado, por primera vez en su vida, estaba libre. Esa noche, Adam se quedó en la habitación de invitados de NY, la misma que se había convertido en mi refugio durante todos aquellos años. Al principio estuvo callado, procesando todo, pero mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina, algo en él parecía más liviano. Debí hacer esto antes, admitió, mirando sus manos. Le regalé una pequeña sonrisa. Lo hiciste cuando estabas listo, eso es lo que importa. Nancy le palmeó el hombro. Lo resolverás, Adam, y no tienes que hacerlo sola. Asentí. Estamos juntos en esto. Durante años creí que mi familia estaba rota irreparablemente, que jamás tendría un hermano que entendiera lo que había pasado, pero al sentarme allí con Adam, viendo cómo su confianza comenzaba a reconstruirse, comprendí que quizá no estábamos rotos, sino que simplemente estábamos liberándonos. Los días siguientes se sintieron irreales. Adam estaba finalmente libre del control de nuestros padres, pero aún se adaptaba a su nueva realidad. Al principio, estaba callado, retraído, pasaba mucho tiempo sumido en sus pensamientos, procesando lo ocurrido, pero poco a poco empecé a ver al verdadero él emerger. Tocaba más la guitarra, algo que había tenido que abandonar bajo las estrictas reglas de nuestros padres. Empezó a hablar nuevamente de la escuela de música, de escribir canciones, de hacer algo por sí mismo en lugar de hacerlo por ellos. Era extraño verlo sin el peso de sus expectativas aplastándolo, pero al mismo tiempo, era increíble. Una noche, mientras estábamos sentados en el pequeño balcón de NY, observando las luces de la ciudad, Adam se volvió hacia mí. ¿Alguna vez piensas en ellos?, preguntó tímidamente. Exhalé lentamente,
trazando con mis dedos el borde de mi taza. Antes, sí, confesé. Durante años quise que se arrepintieran de lo que hicieron, quise que se dieran cuenta de su error, que vinieran a buscarme y me suplicaran perdón. Adam asintió, mirando hacia abajo, y luego, tras un momento de reflexión, movió la cabeza. Ahora, ya no me importa, dije con firmeza, y lo digo en serio. Había pasado tanto de mi infancia y adolescencia deseando algo de ellos, amor, aprobación, una disculpa, pero la verdad es que ya no lo necesitaba. Ellos ya no formaban parte de mi vida, y estaba mejor sin ellos. Adam guardó silencio por un momento y luego asintió. Creo que yo también lo estoy logrando. Permanecimos en silencio, cómodos, mientras el peso del pasado se desvanecía lentamente en el aire nocturno. Con el paso de los meses, me entregué a mis estudios, decidida a forjar algo en mi vida, no por ellos, sino por mí. Adam comenzó a trabajar en su música, escribiendo y grabando canciones con una libertad que nunca había conocido. Por primera vez, estábamos construyendo las vidas que realmente deseábamos. Entonces, un día, Nancy se acercó a nosotros con una idea que lo cambiaría todo. Estábamos en la sala, riéndonos de una de las ridículas letras de Adam, cuando Nancy nos miró con atención. ¿Y si hiciéramos algo con todo esto?, preguntó. Adam alzó una ceja. ¿Con mi música? No, con todo lo que hemos pasado, aclaró ella. Ustedes dos saben lo que se siente ser rechazados, a que te digan que no vales lo suficiente. ¿Qué tal si creamos un lugar para los chicos que se sientan igual? Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Nancy se inclinó hacia adelante, con la emoción brillando en sus ojos. Un centro comunitario, un lugar donde niños y adolescentes que se sientan perdidos, abandonados o presionados por sus familias puedan venir y simplemente ser ellos mismos. Sin expectativas, sin juicios, solo apoyo. La idea se asintió en mi interior como una chispa, lista para encenderse. Recordé a la niña que solía ser, la que ansiaba amor, un refugio, a quien alguien le dijera que era suficiente. Me imaginé cómo habría sido si existiera un lugar así en aquel entonces. Adam se enderezó. Podríamos tener programas de música, clases de arte, tutorías, un lugar donde los chicos puedan hacer lo que realmente aman sin miedo a que les digan que están perdiendo el tiempo. Nancy asintió. Miré a Adam, y en ese momento supe que lo haríamos. Íbamos a transformar nuestro dolor en algo significativo. Finalmente, íbamos a crear el hogar que nunca tuvimos. Pasaron meses, y lo que comenzó como una idea se hizo realidad. El Centro Comunitario Anderson, llamado no en honor a nuestros padres, sino a nosotros mismos, tomó forma lentamente. Aseguramos un pequeño local, recaudamos fondos y construimos algo de la nada, un lugar donde los chicos pudieran explorar sus pasiones sin miedo, sin presión, sin rechazo. Cada vez que entraba, sentía un profundo sentido de propósito. Esto era lo que estaba destinada a hacer, no para demostrar mi valía a mis padres, ni para buscar su aprobación, pero justo cuando pensé que había dejado el pasado atrás, este volvió a llamar a mi puerta. Ocurrió en una tarde tranquila. Estaba en el centro comunitario, revisando algunos horarios, cuando sonó mi teléfono, un número que no había visto en años. Mi estómago se retorció, casi no contesté, pero la curiosidad pudo más. Hola. Una voz aguda y familiar llenó la línea. Mía. Me paralicé. Mi madre. Hacía años que no oía su voz, y sin embargo, solo el sonido me hizo sentir el pecho apretado. Necesitamos hablar, dijo. Apreté la mandíbula. Realmente no. Ella suspiró pesadamente. Basta ya de actitud, Mía. Hemos sido pacientes, pero este pequeño acto de rebeldía ya ha durado demasiado. Casi me reí. ¿Acto de rebeldía? ¿Acaso crees que construí una vida completamente nueva solo para desafiarte? ¿Qué quieres?, pregunté fríamente. Tu padre y yo hemos estado pensando en el futuro, continuó. Y creemos que ya es hora de que vuelvas a casa. Agarré el borde del escritorio. Casa. Como si no me hubieran echado como basura, como si no me hubieras golpeado en la cara y me dijeras que no valía nada. Estás creciendo, Mía, prosiguió. Necesitas estabilidad, una carrera de verdad. Ese asunto del centro comunitario no te sostendrá para siempre. Mi corazón latía con fuerza, ella no había cambiado, ni un poco. Respiré hondo, manteniendo mi voz firme.
Déjame dejar algo muy claro, madre, tú no eres mi familia. Dejaste de serlo el día en que me golpeaste y me echaste a la calle. Su silencio al otro lado fue ensordecedor. Continué, sin titubear, solía soñar con este momento, con que te dieras cuenta de que estabas equivocada, pero ahora veo que no has cambiado en absoluto, y ya no necesito tu aprobación. Escuché un agudo suspiro. Mía, sé razonable. No, tú sé razonable, respondí de inmediato. Nunca volveré contigo. Jamás permitiré que tengas control sobre mí de nuevo. Tú no decides mi futuro, yo lo decido, y elijo vivir sin ti. Su voz se volvió aguda. Estás cometiendo un error. Te arrepentirás. Sonreí, aunque ella no pudiera verlo. No, me arrepiento de haber deseado tu amor en primer lugar. Y con eso, colgué. Ese fue el momento en que supe que era libre. El día de la inauguración del centro comunitario, estuve con Nancy y Adam, observando el lugar que habíamos construido juntos, un lugar para niños como nosotros, niños que habían sido rechazados, abandonados o hechos sentir que no eran suficientes. Adam rasgueaba su guitarra, con una pequeña sonrisa en el rostro. Mamá y papá odiarían esto, musitó. Me reí. Nancy nos abrazó a ambos. Han hecho algo increíble, espero que lo sepan. Miré a los niños que entraban por las puertas, niños que nunca tendrían que sentirse tan solos como nosotros alguna vez. No necesitaba el amor de mis padres, no requería su validación. Tenía algo mejor, una familia que me eligió, una vida que construí en mis propios términos, y por primera vez, estaba exactamente donde debía estar.